llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios. Feliz Santo Sábado, que el Señor les bendiga. Para Dios sea la honra y la gloria en este Santo Sábado. Bienvenidos nuevamente por quinta o tercera vez o sexta vez, sean cada uno de ustedes. He estado orando por ti mucho, créanmelo. Bienvenido acá. Yo tuve mi campaña a mis 13 años y se llamaba La Voz de los Menores, un folleto color rosado. Ya a mis 50 y tantos, puedo recordarme de ciertas generaciones que hasta el día de hoy, cuando veo que fallece alguien, lo recuerdo con mucho cariño. Unos ya no están dentro de la iglesia, otros continúan y otros duermen ya en el Señor. Cuando yo predico la palabra de Dios, hablo en el contexto de 3 fases, al igual que lo hacía el Señor Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en este planeta, vamos a ver, le predicaba a la iglesia, digamos, al Sanedrín, a los fariseos, a los que componían la élite religiosa, porque lo escuchaban. Le predicaba a los gentiles, a lo común, a la gente que no conocía de él, pero quería conocerlo, y le predicaba a sus discípulos, a todo el mundo que se acercaba. Este día no es la excepción de aquel que predica, no es específicamente a alguien o a una institución en particular, sino que cada entidad, de manera colectiva o de manera personal, toma la porción que le corresponde en la palabra de Dios. Sea la iglesia, cuando se menciona la palabra iglesia, está desde el punto de vista general, global, aquellos que temen el nombre de Dios, aquellos Cornelios que están afuera, aquellas ovejas que están fuera, en la organización en tal como en sí, y a la iglesia local y a la iglesia de manera individual. Sean todos bendecidos al escuchar su palabra. ¿Qué tan difícil es la vida del cristiano? A lo largo de estos años, como les digo, que he venido militando, la vida del ser humano, de la iglesia, es una economía que va en altas y bajas y va en tiempos de estabilidad y en algún momento baja por alguna crisis. Yo estudié al principio en una iglesia, en una escuela que se llamaba Escuela Manuel José Arce número 2. Estaba en una escuela. Alguien tuvo una visión que llamaba el profesor Molina, que ya descansa. Él pues era muy católico y introdujo una enseñanza muy diferente que se empezó a escuchar, y los alumnos que de ahí salían aprendían muy bien la matemática. Y yo puedo mencionar de la maestra Gladys, la maestra la Susana, el profesor Díaz, el profesor Rafael Carranza, personas que están tatuadas en mi vida por mi enseñanza para aprender a leer y escribir. En la tarde había otra escuela que el uniforme era verde ahí mismo, pero era una escuela. Esa escuela comenzó a tener altos y bajos, hasta que aparentemente desapareció y fue absorbida por la escuela Instituto Manuel José Arce número 1, que ya es un edificio grande. Luego pues que llegamos al conocimiento del evangelio, entonces ya comenzamos a las instituciones adventistas. En ese entonces yo, no se me olvida una imagen de una revista del Centinela que venía en la cartilla de aquel entonces, donde está el planeta Tierra como cansado, como que ha venido una figura como cansado el planeta Tierra, y está el Sol como dándole ánimos y los demás planetas como diciéndoles sigue, ¿no? Desde el punto de vista espiritual.
Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que la tierra está cansada y gime con deseos indecibles que Cristo venga, que tome posesión para que pueda hacer justicia. Como cristianos también nosotros nos cansamos. El himno que acabamos de cantar dice que el camino que... ¿Y cuánto dista Canaán? Y que en el desierto están las huellas de los que ya pasaron. Al estar preparando esta palabra santa de Dios, mi mente se fue a aquella generación de las personas que ya duermen, que murieron en el mensaje de tercer ángel. Mi mente se va también a aquellas personas que murieron renegando del mensaje del tercer ángel, que murieron sin Cristo, que se prepararon pero por alguna razón murieron en alguno en las prácticas de sus pecados. Y traigo esto mención como la iglesia adventista de Santa Anita, en la cual salimos de la iglesia central, y cómo esa iglesia iba creciendo, se estabilizó, se compró el local, empezaron a dar campañas y todo iba bien. Pero siempre Satanás metió su cizaña y esa iglesia comenzó como en declive, mis hermanos. Los jóvenes se dispersaron, algunos apostataron, jovencitas se fueron y aparentemente la iglesia solamente quedó como con 8 miembros, de los que ahora solamente quedan mi madre de 94 años y la hermana Pérez por ahí. Ya pues lo que estamos como hijos sabemos de esa historia, cómo ese grupo de personas convocó a un pueblo a ayuno y a oración como el que se está convocando ahora. Y las personas de aquel entonces tomaban eso en serio, como que si fuesen llamados a los tribunales por alguna cuestión de peligro. En ese entonces el peligro era que la iglesia tenía rumores de que iba a cerrar la iglesia de Santa Anita. Yo estaba adolescente y yo miraba cómo estas personas se arrodillaban constantemente, y el hermano Cleofas que descansa ya, se ponía y el grupo de hermanos orando, y el sábado poquitos hermanos. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿A quién? A Cristo, a Dios. ¿Quién la sostiene? ¿Quién le ha dado la victoria sobre las puertas del infierno? Es Cristo sobre esta guerra espiritual. Y aparentemente los hermanos iban cansando y apostataron, y la situación se dio porque Cristo tarda en venir y mejor me regreso porque si no viene. Y esa generación hablaba de que por ejemplo, había una persona que tenía 42 años y decía, desde que yo tenía 8 escucho que venga, y se retiró y se llevó a otro. Era un desorden allí. Y aparentemente la iglesia que iba en subida, después iba en picada de nuevo. Pero Dios toca los corazones de los fieles y se ven que van cansados. Y me acuerdo que decía alguien, ¿será que vamos a cerrar la iglesia? ¿Será que vamos a llegar a cerrar la iglesia? No había pastor todavía, hasta que llegó otro pastor. Y entonces cansados, hablando de manera espiritual, ¿qué hacemos? Y el versículo que me acuerdo que se leyó en esa ocasión fue este que está en el libro de Hebreos, en el que leímos, por favor. Hebreos capítulo 12, ya que nos vamos a auxiliar por acá. Es otra versión, versículo 12, del 12 al 13. Gracias. Ok, vamos a leerlo aquí. Por lo cual, alzad o levantad las manos, que dice, caídas, y las rodillas, que dice, paralizadas, y haced derechos o haced firmes pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes, que dice, sea sanado. Yo quiero llevarlos al libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, allá hay un evento que todos conocemos ya, y el versículos 11, 12, 13 y 14, el tiempo avanza, dice,
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué dice? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía. Ahora, me gustaría, yo creo que eso va a ser en un receso cuando vengamos a una práctica. ¿Cuánto tiempo podemos tener las manos arriba? ¿Cuánto tiempo podemos tener? ¿Ya hemos hecho esa prueba? ¿Cuánto tiempo podemos mantener las manos arriba? Así, pues así como castigado. El momento en que dice, no, ya no aguanto, no, ¿cuánto tiempo? Pero allí era necesario que las manos de Moisés se mantuviesen firmes, porque la debilidad humana llegaba al hombre y entonces Moisés dice, no, ya me cansé. Necesitaba tener un apoyo para que la victoria sobre Amalek continuara. Sigue él diciendo. Y las manos de Moisés estaban, ¿qué dice? Pesadas. ¿Cuántos de nosotros en este caminar ya nos sentimos pesados? Ya no queremos en algún momento seguir adelante en la iglesia. Yo he escuchado y más que todo en este entorno, hay personas que andan buscando dónde ir o dicen, me quiero dar un descanso. Hay personas, voy a decir, en otra parte de Estados Unidos que me dicen, ahorita yo no quiero saber nada de religión. Yo no quiero saber nada de iglesia, por el momento no, me voy a esconder y sé que Dios no me va a condenar. Entonces yo digo, estas personas están cansadas, se comprende. Estas personas se han debilitado por alguna razón en la iglesia. Y yo quiero compartir con ustedes parte de un folleto que encontré hace años. Dice, por aquí está, quiero compartirlo con ustedes. Y dice, hablando en el contexto de este versículo, esta es la palabra alentadora de Dios para nosotros, que levantemos las manos de la fe y confiemos cuando nos arrodillemos para orar. Nosotros no podemos tener un momento de oración solo por salir de un compromiso o legalismo. Eso es letra muerta, eso no tiene validez ante los ojos de Dios. Ahora es un día que se anunció que debe de ser de ayuno y de oración. Sí, pero ¿para qué y para quién? ¿Habrá sentido esto? ¿Tiene sentido esto? Simplemente será una ofensa ante los ojos de Dios si lo ponemos como un programa más. Mira que Moisés en ese momento necesitaba tener un apoyo para poder tener la victoria, porque como humano dice, ya no aguanto las manos. Y yo creo que era más fácil tenerlas abajo y que se haga la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no era que tuvieran pérdida. La voluntad de Dios no era que estuvieran siendo derrotados. En la debilidad del alguien que pertenece a Cristo, en la debilidad debemos de buscar fuerza de nuestra debilidad. Pero ahora, ¿quién sostiene nuestras manos? ¿Quién sostuvo en aquel momento aquel grupo de personas cuando la iglesia estaba pasando por un problema? Se levantó alguien con un gran conocimiento, hermanos. Y los hermanos comenzaron, hermana Eli, pongámoslo como anciano, tiene un gran conocimiento. Y eso sucedió. Pero el hermano estaba siendo utilizado por Satanás y de repente comenzó a decir, aquí hay pecado, hermano, por el pecado de tal hermano. Y yo puedo decirle el nombre, él está aquí, lo conozco. Es una persona muy amada y su padre, por el cual él tuvo que retirarse porque era tanto el ataque que esta persona tuvo. Tremendo el ataque, y la iglesia comenzó a dispersarse y Satanás tiró su bomba. Pero hubo un grupo de hermanos que convocó ayuno y oración, porque la iglesia estaba caída. Los brazos de la iglesia espiritual estaban pesados y tenían que ser levantados para obtener la victoria en esa situación. Tenían que ser convocados por alguien para que fuese derrotado lo que Satanás estaba tratando de destruir. No había pastor en ese entonces y Satanás se había aprovechado también. Pero Dios iluminó la mente de estos 8 o 9 hermanos y juntos llegaban los miércoles, llegaban los domingos.
La iglesia estaba abierta y sucedió un milagro, mis hermanos. Por eso te digo que Dios llama en algún momento a aquellos instrumentos que pueden ser como de peligro, mis siervos. Mi siervo es Ciro, mi siervo es Nabucodonosor, y estaban apreciando a su pueblo, pero tenían un propósito. Llegó una pareja de jóvenes que estaba siendo amenazado por en aquel entonces los problemas sociales, y a tal grado de que tuvieron que buscar un lugar, y llegaron a la iglesia del lugar, la colonia Los Arcos, y buscaron una iglesia. Y Dios sabía dónde tenía necesidad, y estos hombres se dieron cuenta que estaba la iglesia Santa Anita, y eso fue el instrumento, y eso comenzó. Volvió a levantarse el club de conquistadores. Hubo un director de sociedad de jóvenes, y empezó esa iglesia otra vez como el ave fénix. ¿Quién estaba haciendo todo eso? ¿Quién? El Espíritu Santo, a través de respondiendo la oración, levantando las manos de aquellos que clamaban que estaban por sucumbir. Hoy en estos tiempos, tanto de migración como de esto como lo otro, todo el mundo anda buscando dónde refugiarse. Y Dios sabe hasta dónde parará tal situación. Y Él tiene escondidos a sus hijos. En una situación de aquí por allá, me fui a meter acá a traer una medicina, y paso enfrente de las patrón verde con blanco, ¿no? Y como yo, pues, pelo rubio y puro americano, pues, dijeron de aquí. Solo me hizo así, que pasara. Ya me va a detener. No, pasé de largo. Lo que quiero decirte es que me da risa y digo: Señor, gracias, si tú me haces invisible o me haces verme blanco totalmente, ¿verdad? Para que no me paren. Entonces, hermanos, dice que aunque pases por cosas de peligro, debes de confiar en que Dios estará haciendo su voluntad, porque tú confías en Él. Hasta en cosas más pequeñas. Hermanos, la iglesia adventista de Santa Anita ahora tiene 2 turnos. 2 turnos. Y la iglesia ahí está, y el foco, el faro que Dios tiene en ese lugar, Santa Anita, Málaga y todo eso, la Santa Cristina, es la iglesia adventista de Los Arcos. Allá más abajo está la de Diciembre, arriba están los Héroes, y ahí están. Por una visión de 8 o 9 hermanos, que al ver que estaban los brazos pesados, al ver que había derrota aparente, convocaron a ayuno y a oración verdadero. ¿Quién dio la victoria a esos siervos? ¿Por qué hasta el día de hoy? Yo sé que algunos hermanos que verán este mensaje saben que todavía está allí ese faro de luz en ese lugar, porque yo viví esa experiencia. Yo nací en la iglesia adventista de Santa Anita, de la iglesia central. Fuimos a apoyar ese lugar. Bueno, yo estaba pequeño. Y entonces, y las manos de la iglesia adventista Fidelidad en algún momento estarán pesadas o están pesadas, y no hay, y aparentemente puede ser que sucumbe. Puede ser que también algunas de las iglesias estén pasando por algún problema. Pero Dios está llamando a personas y nos está viendo y dice: ¿a quién están buscando? ¿De dónde viene el socorro del pueblo de Dios? ¿De dónde? ¿De dónde? De Jehová. Y eso es así, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Miren qué lindo. Entonces, ya me imagino, pusieron cómodo a Moisés, ¿verdad? Lo pusieron cómodo. Sentate acá, pongan 3, 4 almohadas, sentate, papito, y te vamos a tener, relájate, que nosotros te vamos a tener las manos. Y Moisés dice: vamos a echar un sueñito, ustedes me las tienen. Ya me lo imagino, relax. Porque ¿quién estaba peleando? ¿Quién estaba cansado, mis hermanos? ¿Quién estaba cansado? El hombre. El humano se cansa, se rinde fácilmente por algún problema, alguna situación, y eso es natural. Pero ahora dice que pusieron cómodo a Moisés y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, que sustentaban, que dice, sus manos, el uno de una parte y el otro de la otra. Así hubo en sus manos, que dice, firmeza hasta que se puso el sol. Es Dios el que nos mantiene cómodos, pero en Él.
No temáis, manada pequeña, los problemas que podamos estar enfrentando. No podemos nosotros bajar la guardia, aunque débil, pedirle a Dios: ayúdame a mí, a la iglesia mundial, el que sea el Espíritu Santo que nos una. ¿Sabes? Hay algo bien importante que en aquel entonces yo nunca escuché críticas ni al pastor ni a la organización. Estoy hablando que eso es así, pues diciendo que quizás yo me crié en un ambiente sano, aunque siempre existía la apostasía, el error, el fanatismo. Siempre ha existido eso. Los hermanos se enfocaron en buscar la presencia del Espíritu Santo. Los hermanos se enfocaron en que realmente no debían de probar alimento porque sentían la necesidad urgente de que Dios les tuviera las manos levantadas para ese problema. Y me acuerdo que, hermanos, con mucho respeto, el hermano que descansa, o el hermano Clofas, creo que decía: no queremos que estas llaves cierren tus puertas de este lugar. Estas son tus llaves, Señor. Tómalas, porque si tú abriste esta puerta, haz como el arca, que solo tú la podrás cerrar hasta que venga Cristo por segunda vez. Y ahí está. Y ya tengo 60 años. Y ahí está. ¿Quién hace ese milagro? Aparentemente puede hacer que sucumbas, pero no será así si tú buscas la ayuda del Aarón y del Ur espiritual, que puede ser ahora de manera simbólica el ayuno y la oración en la presencia de Jesús. Mira lo que dice acá. Esta es la palabra alentadora de Dios para nosotros, que levantemos las manos de la fe y confiemos cuando nos arrodillemos para orar. A menudo nuestra fe se cansa, languidece, se refleja y nuestras oraciones pierden su fuerza y eficacia. ¿Has pasado tú por ese valle? ¿Has pasado tú por esa situación de que el diablo te hace sentir de que tu oración por tu situación o porque lo que has hecho no está siendo escuchada o no hay respuesta a lo que tú quieres? ¿Sabes? A mí me ha pasado estando en este lugar. Y no es que yo esté hablando de mí, sino que me pongo de ejemplo, porque la palabra de Dios hoy a mí me está tocando que sea viva y eficaz, hermanos. Pero también estoy convencido de que el poner la confianza, Dios provee lo necesario. ¿Dios provee o no proveerá para nosotros, hermanos? Claro que sí. Y mira, aquí dice también, la figura aquí usada es muy sorprendente. La idea parece ser que llegamos a desalentarnos tanto y a ser tan tímidos que un pequeño obstáculo nos deprime y asusta y estamos tentados a pasar alrededor de él para evitarlo, en vez de enfrentarnos con él mismo. En otras palabras, que tomamos el camino más fácil. Y suele suceder. Queremos bordear el problema. Queremos buscar otras soluciones. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14. Algo ya muy conocido por nosotros. Mira. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad, que dice, por la puerta estrecha. ¿Cuántos de nosotros ya andamos caminando en esa puerta? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado ya por ella? ¿Cuántos? El hermano Centeno creo que no me va a dejar mentir porque son costarricenses. Pero no, allá pasó algo, hermano, que pusieron una ley de que todas las iglesias deberían tener rampla, extinguidor, como rótulos. Eso creo que fue una ley general. Una puerta no debería ser así, sino que más anchas para cuestiones de emergencia. También un mapa que decir aquí estoy, dónde salir.
¿Y cuál fue el problema, mis hermanos? Que todas las algunas iglesias tenían una puertecita así, ¿ve? Era rara la iglesia que tuviera una puerta ancha. Pero el gobierno había tomado entonces a bien poder darle más seguridad a todos los edificios estructurales, y el que no cumpliese esa medida, sí tenía que arreglarlo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando llegamos un día sábado, más de 40 iglesias estaban cerradas con una cinta amarilla que le habían puesto. Claro, había iglesias que no tenían el dinero, pues estaban alquilando. Otras, estaba la de Carrizal, estaba la de Guadalupe, estaba la de La Esperanza, la que está atrás de una deca. Entonces, ¿para dónde nos fuimos en ese entonces? Me acuerdo que todos agarramos para donde está el terreno de Radio Mundial Adventista, que es grande, no sé si lo conocen ustedes. Allá arriba es un terreno donde están las antenas parabólicas, y estaba todo el mundo. ¿Y para dónde? Uy, el murmullo, ¿qué hacer? Y claro, no había dinero para hacer la rampa, para tal vez quitar esa pared y hacerla más amplia. Ya pues los edificios son de ladrillo, no es tan fácil. Y entonces, ¿para dónde? Si lo que habrían las autoridades hablaban con el gobierno para darnos un plazo más largo. Pero de allí, hermanos, me acuerdo que estábamos ahí, los estudiantes de teología y todo, vimos a un pueblo. En ese terreno es grande, hermanos, y vimos todas las cabecitas de las diferentes iglesias que estaban ahorita cerradas. Se organizaron en compañías, y de ahí salieron una gran proliferación de pequeñas congregaciones, y la iglesia se multiplicó por esa crisis. Dios tiene el control y permite muchas veces situaciones para ver qué hace su iglesia en el conocimiento de la verdad, para ver qué reacción o qué medidas se toman. Y no hay mejor medidas que las rodillas quedan pesadas para que Dios nos levante en el problema que la iglesia puede estar pasando, iglesia. Y es el ayuno verdadero y la oración, no egoísta, sino una oración y una intercesión por mi prójimo, por la iglesia, para que el derramamiento del Espíritu Santo se manifieste en la iglesia, en cada uno de los participantes. Entrad por la puerta estrecha. ¿Cuántos hemos entrado por ella, hermano? Porque esta puertecita es blanca y yo creo que más estrecha o estrecha. Y sigue leyendo: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Y muchos son los que entran, ¿qué dice? ¿Será que algunos de nosotros muchas veces hemos solamente entrado por la puerta estrecha, hemos visto y hemos cerrado de nuevo, y nos hemos vuelto de nuevo a abrir la puerta amplia? Y de alguna manera podemos estar siendo encaminados a la perdición en la falta de confianza. Posiblemente en alguna área de nuestra vida, posiblemente hemos regresado, hemos solamente encontrado esa puertecita. Podemos el versículo 14, por favor. Porque estrecha es la puerta. Vuelve a repetirla, sin duda es, porque estrecha es. Ya te digo, es estrecha. Y angosto el camino que lleva ¿a dónde? ¿Cuántos caben en un camino angosto? Hay caminos, bueno, y siempre pongo ejemplo Costa Rica, porque las calles ahí son bien angostas, ¿no? Hubo alguien que me dijo que en algún momento las calles de Costa Rica estaban hechas para las carretas, pero como ha crecido, ahora es amplio. Tiene que haber una calle amplia para que los dos carros puedan caber. Y entonces, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros debemos de estar seguros que vamos por ese camino, que hemos entrado por esa puerta estrecha y que hemos dejado el camino donde veníamos, amplio, donde no me topo con nadie, donde no me molesta nadie, donde tengo plenitud de gozo por las cosas que puedo poseer? Y pocos son los que la hallan. ¿Quién ha encontrado esa puerta? ¿Quién dijo? ¿Hacia dónde nos lleva cuando leemos ese versículo? ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. El versículo, el 15, por favor. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas dentro son lobos rapaces. La iglesia siempre tendrá ese tipo de situaciones, y nosotros debemos de ser como los habitantes de Berea.
escudriñando las escrituras para podernos dar cuenta si lo que nos están enseñando es conforme a lo que dice la palabra de Dios que es. Cristo vino por primera vez y cuando Él estuvo en esta tierra, la profecía les estaba hablando. Ya la profecía había sido encarnada, era Cristo. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4 dice: y llegado el cumplimiento de Dios, Él envió a su Hijo para que pudiese dar inicio a ese plan de redención que estaba ya establecido desde antes de la fundación del mundo. No se habían dado cuenta de que la profecía ya estaba enfrente de ella, porque de mí habló Moisés. Ya cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, el Salmo 22 dice: y repartieron sobre mí sus trajes, sus despojos. Ya se estaba cumpliendo. Isaías 53 ya se estaba cumpliendo también y no se daban cuenta que la profecía se estaba cumpliendo. Ahora se están desarrollando los eventos proféticos para el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Falsas personas se están levantando en todos los ámbitos religiosos. Por aquí se levanta uno, por allá me acuerdo que en El Salvador se levantó uno llamado Jesús, que llamaba Creciendo en Gracia. Si alguien escuchó ese movimiento, donde ya era un hombre llamado que era Jesús, que era Dios y tenía a su esposa y tenía a sus seguidores. Yo digo, ¿cómo es posible que hay gente que puede creer eso? ¿Cómo es posible eso? Oh, pero vete al otro lado, de repente está a lavar el pastor. Tuve que estar pastoreando el distrito de San Carlos, donde era, como decimos en El Salvador, la mera mata de eso. Y tuvimos que trabajar fuerte, mis hermanos. Pero ¿cómo es posible que líderes ahora puedan creer de que Cristo va a venir en platillos voladores? Porque Isaías dice: oh, vienen a abrir, ven a quiénes son estos, los que vienen en las ventanas y todo eso. Y como Eliseo también dice que cuando le abrió los ojos al siervo Nisi, vio caballos y fuego. También así vendrá Jesús y todo un montón de cosas y platillos voladores. Y digo, ¿cómo pueden creer entonces ahora personas que estuvieron en el mensaje de tercer ángel estar en una situación así y creer ahora que Víctor Tucé es el profeta y todo eso? No me cabe a mí entonces. Pero entonces entraron por la puerta estrecha, también entraron este tipo de personas. ¿Y para qué crees que entraron? Para dispersar, para tratar de hacer que ese camino angosto ahora sea amplio. Y por eso es que la iglesia entrará posiblemente y está entrando en apostasía, en rebeldía, ¿cómo se le llama ahí? En libertinaje y en aceptación. Y no importa cómo vengas, entra. Ay, pero no toques porque puede ser demandado. Y yo te digo, pues si a mí me toca estar preso, yo prefiero obedecer a Dios antes que las leyes de los hombres. Si estoy violando una ley de Dios, prefiero violar la ley del hombre. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la confianza que esté donde esté, algo hará Dios para sacarme. ¿O no es así? Y si no me saca, pues también esperaré 2 años, así como hizo con José. Y él sabe. El que está en las manos de Dios sabe que la iglesia debe de pasar por fuego, por el horno de fuego, y debe de estar seguro que aunque te debilites, alguien dirá: ¿acaso no le está pasando este problema? Y como vemos que de alrededor hay un segundo que le está dando vuelta, ¿acaso no son 3 pero veo 4 que hay allí? Y entonces, oye, pon ahí tu nombre, ¿no? Daniel, ¿estás vivo? Tu Dios al cual tú sirves te pudo librar. Sí, aquí estoy. ¿Te puedes imaginar ese cuadro? Sáquenlo de ahí, sáquenlo. Oh, Dios mío, ese Dios es mío también, ¿o no es así? Yo me apropio de ese Dios. Yo lo viví 2 veces, hermano, 2 veces. Y Dios me libró de 2 veces. 2 veces cuando me retuvieron los pandilleros en El Salvador, que casi me moría, que todo un montón con el corvo aquí, todo eso. Y cuando estuve enfrente de UCI en la entrevista, yo no sé, bueno, la hermana Laura sabrá si ahí se podría estar lleno de gente de migración ya arrestando, pero ahí no había nadie. Lo que estoy diciendo es que habrán milagros en nuestra vida
a pesar de que todo esto se dé, la iglesia no va a sucumbir. Y quiero que vayas al libro de Isaías. Isaías, capítulo 30 y el versículo 21. Isaías 30, 21. ¿Qué es lo que dice? Entonces, vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 20 para poder entender el contexto. Pues, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñoradores. El versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que te digan o que digan: hey, este es el camino. Andad, ¿por qué dice? Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tus vaciadizos de oro. Las apartarás como trapo de menstruo. Sal fuera, les dirás. Vas a entender dónde está tu idolatría, vas a entender dónde está la inmundicia, vas a entender dónde está el error. Apártalo de tu vida, pero vas a entender el camino por donde yo te quiero llevar. Lo conocerás. Nosotros hemos encontrado un camino que no es camino de muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen que rectos, perfectos, mas su fin, ¿cuál es? Ahora, si nosotros un día, voy a decir este ejemplo. Conocí el mensaje cuando yo tenía 8 años. El contexto era de que mi padre había muerto y asustaban en la casa y todo eso. Visitaban los mormones, visitaban los rosacruces, de aquellos que ponen, ¿saben qué son los rosacruces? Son como una área de los católicos que creen más que cosas espirituales, de levantar el espíritu. Ellos cantan guitarra y todo eso. Bueno, llegaron varias influencias a la casa que como mi papá se ponía en la entrada de la puerta, ahí ponga el espíritu, que póngale un traguito de no sé qué o no sé qué, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero Dios mandó al hermano Barahona, que ya descansa, con un conflicto de los siglos, y le llevó el mensaje de salvación y lo leyó a mi madre. Todos en la casa, los que eran mayores y entendían, entramos al mensaje del camino del tercer ángel. Y le doy gracias a Dios porque mi madre decía: este es el camino por el que debo de ir, decía. Este es el camino. Y nos llevaban, cuando me acuerdo que eran los toques de queda en El Salvador por la cosa de la guerra, ¿verdad? Que nos llevaban después de que oscurecía, ¿no? Me acuerdo que tomamos la ruta 2 y me acuerdo que yo me ponía mi mejor vestidito y yo lloro porque me acuerdo que oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo Él lo hará saber, caigan, caigan. Y otro dice, en la Biblia, ese libro de mi Dios, dice: en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí, en Egipto. De niños mi madre me instruyó en el camino de Dios. Y vi tantas personas caer, vi tantas personas que ahora ya no están. Yo fui uno de los que me retiré un tiempo resentido de la iglesia. Pero cuando yo volví, hermano, no le decía quiero ser pastor. Yo miré a Dios. Yo miré a Dios y me deleitaba, aun cuanto 20 veces fuese el mismo predicador, era diferente la comida que yo ingería en la palabra de Dios. Y esos coritos los traigo porque me enamoré tanto de Jesús, tanto, que fue el vínculo soldador para mi crecimiento. Y entonces
Yo puedo decir de que mi madre, mi familia, tal vez los miembros de aquella generación que ahora pueden verse las huellas de lo que pasaron por el camino que vamos nosotros hoy, pasaron tormentas de polvo, hablando de manera simbólica, ¿no? Altos y bajos, porque el guerrero es el mismo, el adversario no ha cambiado, es el mismo. Los que cambiamos somos los seres humanos, los cuales Satanás sabe que han estudiado 6,000 años de psicología humana y él sabe cómo tratar. Pero para aquel que llega a Cristo, que ha entrado por la puerta estrecha, que se ha mantenido, que identifica quiénes son esos lobos rapaces, busca la unión en el Espíritu, en la unión de la oración y del verdadero ayuno, en preparar a un pueblo sin fanatismo, reprendiendo el pecado con amor, pero reprendiéndolo, haciendo que los niños que juegan aquí conozcan de los cantos de Jesús, que se empapen del amor de Cristo. Esos coritos y otros no se me pueden olvidar. Edifica su casita la pobre hormiguita, edifica su casita, suben oraciones, va. Esos coritos de infantiles, nadie me los podrá quitar de mi mente. Con esos crecí y aprendí el temor de Jehová. Con esos yo ahora cuento con mi madre de 94 años. Y me hace recordar y ver el camino que tan escabroso, y los pies cansados están ya. Pero tiene cada uno de esos su recompensa. Que nada de lo que hoy podamos pasar 90, 100 años en este planeta por causa de Cristo valdrá la pena para la eternidad. ¿Tú no crees eso? Eso es lo que me hace decir: Señor, yo te quiero ver. Yo sé que hay problemas, hay dificultades, y si en mí, vamos al último versículo, el libro de Proverbios, por favor, en el libro de Proverbios, oh Padre Celestial, en el libro de Proverbios, en el versículo 6, capítulo 6, Proverbios 6, que no son capítulos, Proverbios 6, el versículo 16 en adelante, por favor, 16, 17 y 18. Seis cosas aborrece Jehová de un ser humano. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 son abominación a su alma: las manos derramadoras de sangre inocente. Continúe, hermano. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencilla entre los hermanos. Los que hemos hallado esta puerta angosta, los que andamos en este camino, no podemos invocar el nombre del Señor ni en oración ni en ayuno si en alguno de nuestra vida hay algo de estas 7 cosas. Entonces lo primero que debemos de hacer es decir: hazme apto para poder entrar al reino de los cielos. ¿Quién entrará en tu santo monte? El limpio de manos, el que tiene un corazón puro, este te alabará en tu monte. Que este día, este momento de adoración sea para realmente decir: límpiame y hazme ver si en mi caminar hay uno de estas acciones que te son abominables, y acéptame, Señor, limpio cuando tú vengas, porque estamos esperando tu pronto regreso. ¿Tú crees eso? Porque si yo hablase lenguas humanas y tuviese todo el conocimiento de las profecías habidas y por haberes, y no tengo el carácter que Cristo nos enseñó de amor, esto simplemente es como una molestia que a los oídos de nuestro Creador. Hoy Dios te dice: si escuchas hoy tu voz, hijo mío, escucha lo que dice el Señor en el versículo Hebreos capítulo 12.
y vamos a pedirle que se alisten con el himno. Bueno, yo siempre digo, hay un mundo feliz más allá, porque en el nuevo era, creo que es en el antiguo el 105, pero vamos a cantarlo. Hebreos capítulo 12, donde fue nuestra lectura bíblica. Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice, Hebreos capítulo 12, perdón, 12, 13, sí. Por lo cual, Iglesia Adventista Fidelidad, amigo y hermano que estás aquí, yo te pido que te coloques en pie, por favor. Alzad las manos caídas. Sin duda alguno de nosotros en algún momento puede sentirse así como Moisés con las manos pesadas. Alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Dios está caminando con su iglesia. ¿Quién cree eso? Y sabe Dios que tenemos una debilidad, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios, y que podamos decirle: Señor, ayúdame a que tu Espíritu Santo me mantenga las manos siempre alzadas para mantener la victoria en tu nombre en todos los aspectos de mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, porque este día se ha convocado a un ayuno y a oración, no por mero programa o por una situación que tal vez no nos atañe, sino por cada cosa que pueda estar sucediendo en la vida de cada oveja aquí presente, y de quienes nos sintonizan o sintonarán por las redes sociales. Oramos especialmente por los amigos, para que puedan encontrar a través de nuestra ayuda, por supuesto con la suya también, la puerta angosta, y que caminen con aquellos que ya andan en él. Cantaremos el himno, porque sabemos de que hay un mundo feliz más allá, y eso será dado cuando tú vengas por tu iglesia por segunda vez. Gracias por el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús cantamos y oramos. Amén. Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios.